Sí. Hay una historia que acabo de escuchar recientemente. Es una historia ficticia. No vayan a creer. Esto sí es una historia ficticia. Dicen que un día iba una lancha piloteada por un mexicano. Iban 3 salvadoreños y un nicaragüense hacia el norte. Entonces iban ya más o menos como 1 hora, 2 horas de viaje, cuando el mexicano les dice a todos, a los 4, uno de ustedes tiene que quedarse, o sea, lo tenemos que tirar pues al mar, porque si seguimos así, todos nos vamos a ahogar. Así que decídanlo ustedes. 3 salvadoreños y un nicaragüense. Entonces se pusieron a hablar y dijeron, vamos a votar. Dijeron los salvadoreños, porque nosotros somos democráticos. Y entonces adivinen quién perdió. El nicaragüense, y lo tiraron. ¿Es eso democracia? Peor aún, ¿verdad? ¿Es eso justo? Solo para tomar en cuenta eso. Porque la mayoría entonces tiene la razón. ¿Será eso siempre así? ¿Que la mayoría tiene la razón? ¿Será entonces acaso que la minoría que pierde son los que no valen? ¿O a los que no les importa a nadie? La vida de Jesús estuvo caracterizada siempre de altos y bajos, siempre, incluso antes de nacer. Siempre estuvo así Jesús, desde antes de nacer, desde antes de la concepción. Todo fue un poco raro, contracultural, o sea, contra las normas de la cultura. Si se fijan, Jesús también nace en una familia que no es la típica, nuclear, a la que nosotros le apostamos. ¿Por qué? Porque era un papá adoptivo. Entonces, incluso desde antes, cuando llega el ángel y habla con María y le dice todo el planteamiento y la propuesta de Dios para convertirse ella en madre de Jesús. No fue una tarea fácil para ella, de seguro no lo fue. ¿Por qué? Por el peso de la cultura de esa época. Igual que ahora, bueno, ahora no tanto, pero en esa época y en esa cultura, en esa región y con esos valores, era sumamente difícil. Era casi exponerse a una exclusión social permanente, histórica, porque iba a ser repudiada como nadie, como cualquiera, como lo peor de lo peor. Entonces hablan con José, ¿verdad? Porque él tiene parte en esto también, aunque casi ni se menciona José en los evangelios. Desaparece el hombre ahí, en el relato. Solo aparece en los primeros aspectos de la vida, ya después desaparece. Entonces él se arriesga también con una cultura machista. Los hombres eran sumamente machistas allí, peor que ahora. ¿Y cómo voy a aceptar a una mujer que esté embarazada por otro, pues? Etcétera. Pero entonces tiene y comprende eso, que es parte de un plan de Dios de salvación. Esas son las cosas que uno debe de identificar en el Evangelio de cómo Dios es una de las grandes, inmensas diferencias del Dios de la Biblia con los dioses griegos. Los dioses griegos nunca dejan allá, ¿verdad? El Olimpo, donde sea que sea. ¿Por qué? Porque ellos no se mezclan con los seres humanos.
Hay un caso ahí que de un medio hombre, medio Dios. Ese. Pero ellos permanecen allí, ¿verdad? Y solo bajan para cuando van a poner orden. Y generalmente lo hacen destruyendo. Por eso es que la gente creía que cuando Dios actuaba también destruía las cosas. Cuando no se habían desideologizado de los dioses paganos. Porque Dios no se parece en nada a ningún dios pagano. Claro, por supuesto. Cuando Dios toma la decisión de encarnarse, se encarna en lo más básico posible. Irrumpe en la historia humana y deja la nube, el sol, el más allá, el cielo, para venirse a ser uno de nosotros. Y por eso es que se dice que Dios es Emmanuel. La vida de Jesús estuvo muy influenciada por diferentes tipos de adversidades. Antes de nacer, durante el nacimiento, después de nacer, o sea, toda su vida. Siempre fue Jesús así. Lo irónico de todo esto para mí es que el que viene a inaugurar el reino de Dios en la tierra, porque no hay que perder de vista eso, tuvo una enorme oposición de su familia. Este está loco. Hay quien lo atreve porque da vergüenza al tipo, pues. ¿Se acuerdan de esos pasajes, verdad? Por eso es que no los saco, porque ustedes son muy buenos para eso, más que yo, porque yo no me sé la Biblia. Por su propia familia. Entonces le dicen, vamos, juntémonos, ¿verdad? Y vamos a traerlo porque está haciendo el ridículo el hombre, ¿verdad? O sea, Jesús. Y dicen, mira, ahí viene tu mamá y tus hermanos, ¿verdad? A traerte. Mi madre y mis hermanos son los que... Ya ven que se le lee en la Biblia. El que venía a inaugurar el reino de Dios tuvo enorme oposición, no solo por la familia, sino también por su propia comunidad. Y este no es el hijo de José el carpintero. Y qué bueno va a salir de allí. Y también el que venía a inaugurar el reino de Dios tuvo una enorme oposición por su propia religión, porque Jesús fue criado en la religión judía. Como vimos ahora, temprano. Entonces, los judíos lo querían matar porque sanaba en día de reposo. Ridículo, ¿verdad? Entonces uno cuando lee eso y lo estudia, uno agarra consejo, pues, para no caer en lo mismo. Migrar para Estados Unidos o para otro país es difícil. Históricamente, cuando decimos el norte, ya sabemos qué país es, porque ahí se concentra la mayor parte de salvadoreños, aunque no el único país, ¿verdad? Los salvadoreños hemos inundado el país, ¿verdad? El mundo. ¿Dónde es que no hay salvadoreños? ¿Dónde? El texto que hemos leído ahora nos relata brevemente sobre un acontecimiento cuando ya Jesús ha nacido y entonces el ángel se le presenta a José en un sueño y le dice, aquí se trata de huir, ¿verdad? De escapar. No, pero como el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el Todopoderoso, el Señor de señores. Eso me hizo recordar que una vez, en una iglesia donde yo estuve trabajando como pastor, hicimos un convivio y los jóvenes de ese entonces
le gustaba andar subiendo y bajando montañas, ¿verdad? Y en esa época yo era joven. Entonces, pero yo sabía mis límites. Entonces solamente subí una y la otra no bajé ni subí el otro, porque ya sabía. Vino un hermano, no era diácono, ¿verdad? Pero tenía pinta. Entonces él decía, no, era de esos hermanos así fuertes. Y que no sé qué, que no sé qué. A mí ese volcán no me hace los mandados. Sí, es cierto, así decía. Y usted va a irme, no aguántame. Cabal, le dije yo, no aguanto. Y como a mí nadie me mueve con eso. Entonces él iba subiendo, ¿verdad? Y iba subiendo el volcán de Izalco. Lo iba subiendo. Iba a la mitad. Después me contó él eso, ¿verdad? Cuando tuvo que agacharse y empezar así como en 4, ¿verdad? Como en 4. Cuando de repente agarró una piedra y se desprendió la piedra y se deslizó. Y dice que él sacó un salmo y lo empezó como a decir, como a rezar. Caerán tantos a tu derecha y tantos a tu izquierda, ¿verdad? Pero si tú te mantienes firme. Y volvió a subir, ¿verdad? Así, como en araña, ¿verdad? Y se volvió a desprender y bajó choyándose así. Y me dijo él, ¿verdad? Abro comillas, no son babosadas, mejor me regreso, ¿verdad? Y se regresó. Aquí se trata de huir. José sabía lo que había recibido de información. María sabía también de la visita del ángel y había recibido el mensaje. Pero tampoco eran ingenuos. Tampoco era gente inmadura. Tenían bien puestos los sentidos. Y agudo el conocimiento para mí, ambos, María y José. Y atienden consejo. Atienden el mensaje de Dios a través del ángel. No a través de un fulano de tal, ¿verdad? Sino del ángel, o sea, de Dios. Y entonces les dice el ángel, ¿verdad?, de que tienen que escapar porque si no, los va a matar. Aquí se trata de huir para salvar la vida. El desplazamiento interno de personas es algo que ocurre todo el tiempo, todo el tiempo. Ha ocurrido desde la época en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. El desplazamiento interno también ocurre en este país. Ocurre en Guatemala, en Honduras, Costa Rica, etcétera, etcétera. Y en este año ha ocurrido mucho en Estados Unidos, con las redadas. Entonces los salvadoreños que tenían 10, 20 años de vivir, 30 años de vivir en una zona, tienen que haberse desplazado a otras zonas más seguras para no ser capturados y luego deportados. Aquí se trata de que Jesús necesita que su papá y su mamá tomen consejo y se vayan. Escapen, huyan para salvaguardar la vida. ¿Cómo es posible que el que venía a salvarnos de la muerte tiene que salir huyendo para salvarse de la muerte? Porque Herodes, en vez de agarrar el consejo, en vez de ser sensible a la voluntad de Dios, en lugar de despojarse de su posición de orgullo, prepotencia y de injusticia, no atiende y descubre, igual que los 3 personajes sabios, y decir, pues entonces es cierto la profecía. ¿Por qué entonces no nos arrepentimos todos? Entonces dice el texto, y él, José,
Despertando, tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto. A Egipto se fue. Cuando estudiamos Éxodo o el libro de Isaías, podemos descubrir que Egipto es un lugar tiene su historial de dominación del pueblo de Israel. Sin embargo, aquí se convierte en un tipo de santuario para Jesús y su familia. Herodes quería asesinar a Jesús porque temía que Jesús lo iba a destronar. O sea, lo iba a sustituir, quitar del poder. No importa. Si yo quiero estar en el poder, no me importa si es el propio Mesías. Hay que matarlo. No importa, como vimos en la mañana, de que éste sane en día sábado. Lo matamos igual. Los religiosos de esa época. Asesinar a Jesús fue algo que él estuvo siempre experimentando. Y nadie lo detuvo por eso. Hasta que lo lograron, asesinarlo. Y es Dios entonces que lo resucita a Jesús. Con ello hace entonces de que la vida de Jesús fue un fracaso para nada. Aunque los discípulos lo hayan abandonado, ¿verdad? Nunca fue un fracaso el ministerio de Jesús. Fue la multitud que lo seguía realmente, fueron muy pocos los que lo siguieron. Desplazarse cuando hay que salvar la vida es justo y es un derecho. Salvaguardar la vida propia y la de la familia es una necesidad, es un derecho y es una opción que todos tenemos en la actualidad. La experiencia de Jesús también nos debe de ayudar a reflexionar en quién es Él y cómo afrontó la muerte desde que nació. Así como nosotros. Todos los que nacemos vamos a morir. Toditos. Lo que pasa es que en la sociedad no nos ayudan a ver la muerte como parte de la vida. El Evangelio sí, pero la sociedad no. La sociedad te impulsa, te motiva, te promueve, te condiciona para seguir viviendo de una manera determinada. No importando de quién tenés a la derecha o a la izquierda, no importando de nadie, lo que importa es salvaguardarte tú solo. El Evangelio no. El Evangelio es que el compromiso es individual, pero la tarea de testificar para salvarnos es colectiva. Si no, lean el Evangelio. Huir para salvar la esperanza de este mundo. Huir para salvar la esperanza de los seres humanos. No hay ningún Herodes capaz de destruir a Jesús. No hubo una religión capaz de destruir a Jesús. No hubo ni la religión judía, ni los discípulos, ni nadie, ni un ser humano fue capaz de destruir el avance del reino de Dios. A veces hay que huir para ganar. Hay que escapar para triunfar. Lo único que tenemos que hacer es saber que estamos del lado correcto de la historia, del lado correcto de Dios, del lado correcto del reino. ¿Estamos nosotros del lado correcto? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de respondernos. ¿Qué hacemos
que nos dice si estamos en el lado correcto. ¿Qué es lo que hacemos actualmente que nos puede determinar, responder que sí estamos del lado de Dios? Amén.